En el banco mi hijo me puso un bolígrafo en la mano. «Solo firma, mamá. Es un trámite de rutina», me dijo con esa sonrisa que ya no reconocía. Su esposa me apretó el codo hasta que me dolió, mientras susurraba: «Vamos, doña Guadalupe, no tenemos todo el día». Pero yo no soy tonta. Llevaba 68 años en este mundo y había aprendido a leer entre líneas. Deslicé una nota a la cajera que decía: «Ayuda, estoy bajo coacción». Ellos sonreían para la cámara, listos para vaciar mi cuenta de 2 millones de pesos. El gerente se aclaró la garganta, cerró la puerta de cristal con llave y dijo las palabras que cambiarían todo: «Señora Guadalupe, creo que necesitamos hablar». Lo que pasó después destruyó a mi hijo para siempre, pero también me liberó de 25 años de manipulación que jamás vi venir. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que descubrí ese día en el banco no fue solo una traición, fue toda una vida de mentiras. Mi nombre es Guadalupe Morales. Tengo 68 años y durante 43 años fui la esposa más feliz del mundo. Mi difunto esposo, Roberto, me decía siempre: «Lupita, tú tienes el corazón más grande de México, pero también eres la mujer más inteligente que conozco». Ojalá hubiera recordado esas palabras antes de que todo se desmoronara. Vivimos en Guadalajara toda la vida. Roberto trabajaba como contador en una empresa de construcción y yo era maestra de primaria. Nunca fuimos ricos, pero sí prósperos. Compramos nuestra casa en la colonia americana en 1985, cuando aún podíamos pagarla con nuestros sueldos. Criamos a nuestros 2 hijos, Ricardo y José Luis, en esa casa de 3 recámaras con el patio donde Roberto cultivaba sus tomates y yo mis geranios. Ricardo siempre fue diferente. Desde niño tenía esa manera de pedir las cosas que te hacía sentir culpable si le decías que no. «Mamá, todos mis amigos tienen bicicleta nueva. ¿Tú no me quieres igual que las otras mamás quieren a sus hijos?». Me partía el corazón. Roberto me decía: «Lupita, ese niño te va a manipular toda la vida si no le pones límites». Pero yo pensaba que mi esposo era muy duro, que Ricardo solo necesitaba más amor. Qué equivocada estaba. Cuando Ricardo cumplió 25 años, conoció a Sofía en su trabajo. Era secretaria en la misma oficina donde él vendía seguros. Desde el primer día que la trajo a casa, algo en mi estómago se revolvió. No era solo que fuera 10 años menor que él. Era la manera en que miraba nuestra casa, como si estuviera calculando cuánto valía todo, como si estuviera haciendo inventario. «¿Esta casa es suya, doña Guadalupe?», me preguntó en esa primera cena, mientras cortaba el mole que había tardado 3 horas en preparar. «Porque está en una zona muy cara ahora. Debe valer mucho dinero». Roberto y yo nos miramos. ¿Quién pregunta eso en la primera visita? Pero Ricardo estaba enamorado, o eso creíamos. Se casaron al año siguiente en una boda que nos costó 150,000 pesos. Yo vendí las joyas de mi mamá para ayudar con los gastos porque quería que mi hijo fuera feliz. Roberto no estaba de acuerdo. «Lupita, ese dinero era para nuestros gastos médicos cuando seamos viejos». «Ay, viejo, no seas pesimista. Es la boda de nuestro hijo». Esas fueron las últimas joyas de valor que tuve. Y el primer dinero que Sofía me ayudó a gastar sin que me diera cuenta. Después de la boda, todo cambió gradualmente. Ricardo empezó a visitarnos menos. Cuando venía, siempre era con Sofía y siempre tenían alguna emergencia financiera. Que si el carro se descompuso, que si perdieron el trabajo, que si necesitaban dinero para un curso que los iba a ayudar a ganar más. Roberto me lo advirtió tantas veces. «Lupita, cada vez que vienen nos piden dinero. Eso no está bien». «Pero Roberto, son nuestros hijos. ¿Para qué trabajamos toda la vida si no es para ayudar a nuestros hijos?» Mi pobre Roberto se murió hace 5 años sin saber que tenía razón. Infarto fulminante mientras regaba sus tomates un domingo por la mañana. Lo encontré ahí, entre las plantas que tanto amaba,
con la manguera todavía en la mano. Fue después del funeral que las cosas empeoraron. Ricardo y Sofía se volvieron mis cuidadores, sin que yo se los pidiera. «Mamá, no puedes vivir sola en esta casa tan grande. Es peligroso», me decía Ricardo. «¿Y si te caes? ¿Y si te roban? Mejor déjanos ayudarte con las cuentas, con los papeles del seguro de papá». Al principio me pareció tierno. Pensé que finalmente mi hijo había madurado, que la muerte de su padre lo había hecho reflexionar sobre la familia. ¡Qué tonta fui! Poco a poco empezaron a controlar todo. Sofía se ofrecía a acompañarme al banco. «Para que no la mareen con tantos números, doña Guadalupe». Ricardo insistía en revisar mis estados de cuenta, para asegurarme de que no la estén estafando, mamá. Cuando me di cuenta, ya no recibía mi correspondencia en casa. «Se la llevamos a la oficina para organizarla mejor», me decía Sofía. Ya no conocía a mis vecinos nuevos, porque Ricardo les había dicho que yo estaba un poco confundida y que él era quien manejaba mis asuntos. Había días en que me sentía como una extraña en mi propia casa, como si fuera una carga, una molestia que había que soportar. Pero yo no estaba confundida, para nada. Los primeros meses después de la muerte de Roberto fueron difíciles, pero no por las razones que uno pensaría. Claro que extrañaba a mi esposo terriblemente, pero lo que más me dolía era ver cómo Ricardo y Sofía aprovechaban mi dolor para controlarme más. «Mamá, estás muy deprimida. No es normal que llores tanto», me decía Ricardo cuando me encontraba viendo las fotos de su papá. «Sofía piensa que necesitas ayuda profesional». ¿Ayuda profesional? Por llorar a mi esposo de 43 años. Pero ellos ya tenían todo planeado. Un martes por la mañana, mientras desayunaba mis huevos revueltos que ya no sabían igual sin Roberto para compartirlos, llegaron con una sorpresa. Ricardo traía una mujer elegante de unos 50 años, con un maletín de piel. «Mamá, te presento a la licenciada Martínez. Es trabajadora social especializada en adultos mayores». La licenciada me sonrió con esa sonrisa profesional que había visto 1000 veces en mis años como maestra. «Doña Guadalupe, su hijo está preocupado por usted. Me ha contado que ha tenido algunos episodios». «¿Episodios?», pregunté dejando el tenedor en el plato. «¿Qué episodios?». Sofía se aclaró la garganta. «Doña Guadalupe, ayer me dijo que había visto a don Roberto regando las plantas, y antier insistió en que él había dejado café preparado en la cocina». Mi sangre se heló. Sí, había dicho esas cosas, pero no porque estuviera loca. Era mi manera de mantenerlo vivo, de hablar con él. Cualquiera que hubiera estado casada tanto tiempo lo entendería. «Eso es grief, licenciada», les dije, usando la palabra en inglés que había aprendido en un programa de televisión. «Es duelo, es normal». Pero la licenciada ya estaba escribiendo en su libreta. «Doña Guadalupe, ¿recuerda qué día es hoy?». Me sentí humillada, como si fuera una niña pequeña en un examen. «Martes, 23 de octubre. ¿Y el año?». «2018». Ricardo y Sofía se miraron. La licenciada siguió escribiendo. «¿Sabe usted manejar sus finanzas?». Ahí fue cuando entendí hacia dónde iba todo esto. «Licenciada, he manejado las finanzas de esta casa durante 40 años. Fui maestra durante 35 años. Creo que sé sumar y restar». Pero Sofía ya tenía su respuesta lista. «El problema, doña Guadalupe, es que encontramos algunos cheques sin fondos en su chequera y facturas sin pagar». Era mentira. Yo llevaba mis cuentas al día religiosamente. Roberto me había enseñado a hacerlo cuando nos casamos. Pero cuando pedí ver esos cheques y esas facturas, Ricardo me dijo que ya los había arreglado para no meterme en problemas. La licenciada se fue 1 hora después con más notas de las que había tomado en toda mi carrera de maestra. Y con una recomendación, que necesitaba apoyo familiar para manejar mis asuntos. Esa misma semana empezaron las visitas diarias. Sofía llegaba cada mañana a las 9 en punto.
Vengo a asegurarme de que tomó sus medicinas, doña Guadalupe. Yo solo tomaba pastillas para la presión, las mismas que había tomado durante 10 años sin problema. Pero ella insistía en contarlas, en guardar el frasco, en recordármelo como si fuera una niña. Ya desayunó, se bañó, necesita que la lleve al súper. Al principio pensé que era consideración, hasta que me di cuenta de que cada visita terminaba con ella husmeando en mis papeles. Doña Guadalupe, ¿dónde guarda los documentos de la casa? Ricardo quiere revisarlos para el seguro. ¿Cuál es la clave de su cuenta de banco, por si hay alguna emergencia? ¿Tiene testamento? Porque a la edad de usted es importante tener todo en orden. Cuando le pregunté por qué necesitaba saber todo eso, me miró como si yo fuera una anciana caprichosa. Doña Guadalupe, es por su bien. ¿Qué va a pasar si le da algo? Si se cae, alguien tiene que poder ayudarla. Pero yo me sentía perfectamente bien. Me levantaba temprano, hacía mi rutina de ejercicios que había aprendido en YouTube, preparaba mi comida, leía mis libros. El único problema en mi vida eran estas visitas diarias que me hacían sentir como prisionera en mi propia casa. Un jueves por la tarde, mientras Sofía revisaba los recibos de la luz y el gas para organizarlos mejor, sonó el teléfono. Era mi comadre Elena, con quien había trabajado en la escuela durante 20 años. Lupita, ¿por qué no contestas mis llamadas? He estado preocupada por ti. ¿Qué llamadas?, pregunté confundida. Te he llamado 3 veces esta semana. Tu nuera siempre contesta y me dice que estás durmiendo o que no te sientes bien. Miré a Sofía, que fingía no escuchar mientras organizaba mis papeles. Pero yo había estado despierta y me sentía perfectamente bien cada día de esa semana. Elena, ven a visitarme mañana por la tarde. Tenemos que ponernos al día. Esa noche le dije a Ricardo que quería que Elena viniera a tomar café. Su reacción me sorprendió. Mamá, no creo que sea buena idea. Doña Elena es muy chismosa y en tu estado... ¿Mi estado? ¿Cuál estado? Mamá, no queremos que se preocupe por ti o que empiece a esparcir rumores de que no estás bien. Por primera vez en meses, me enojé de verdad. Ricardo, Elena es mi amiga desde hace 30 años. Va a venir a mi casa cuando yo quiera. Ricardo y Sofía se miraron con esa mirada que ya empezaba a reconocer. La mirada de ya se le está subiendo lo loca. Está bien, mamá, pero nosotros vamos a estar aquí cuando venga, para cuidarte. Al día siguiente, Elena llegó puntual a las 3 de la tarde con su pastel de 3 leches, que hacía cada vez que visitaba a alguien. Pero Ricardo y Sofía también estaban ahí, sentados en mi sala como guardaespaldas. Elena trató de conversar conmigo, pero cada vez que yo empezaba a contar algo, Sofía me interrumpía. Doña Guadalupe está un poco confundida últimamente, le decía a Elena. A veces mezcla las fechas o se olvida de las cosas. Lupita se cansa mucho cuando habla demasiado, agregaba Ricardo. El doctor dice que necesita descansar más. Elena me miraba con preocupación genuina, pero también con confusión, porque yo me veía bien, hablaba coherentemente, recordaba perfectamente nuestras conversaciones de años atrás. Cuando Elena se fue, la escuché susurrarle a Ricardo en la puerta. Tu mamá se ve muy bien para estar tan mal como dices. Y Ricardo le respondió, es que tiene sus días buenos y sus días malos. Hoy fue un día bueno. Esa noche, acostada en la cama que había compartido con Roberto durante 4 décadas, entendí lo que estaba pasando. No estaba loca, no estaba confundida, no tenía episodios. Me estaban aislando, me estaban controlando, me estaban preparando para algo. El problema era que aún no sabía para qué. La respuesta llegó 2 semanas después, cuando Ricardo me dijo que teníamos que ir al banco para un trámite de rutina que no podía esperar. La mañana del banco amaneció nublada, de esas mañanas de diciembre en Guadalajara que te ponen los nervios de punta. Me desperté con una sensación extraña en el estómago, como cuando era niña y sabía que algo malo iba a pasar. Ricardo llegó temprano, más temprano de lo normal.
Lo escuché hablando con Sofía en el patio mientras yo me vestía. Sus voces llegaban por la ventana de mi recámara como susurros urgentes. ¿Estás segura de que va a funcionar?, decía Ricardo. Ricardo, tranquilo. Ella confía en ti. Solo necesitas que firme donde está marcado. Yo me encargo del resto. Pero, ¿y si pregunta qué está firmando? Por eso trajimos los papeles confusos. Le decimos que es para el seguro de gastos médicos de don Roberto, que necesita actualizarlo. Me quedé helada. El seguro de gastos médicos de Roberto se había cancelado automáticamente cuando él murió. Yo misma había ido a cancelarlo 6 meses atrás. Me senté en la orilla de mi cama, la misma cama donde Roberto y yo habíamos planeado nuestro futuro durante tantos años, y entendí que mi futuro estaba en peligro. Terminé de vestirme con cuidado. Me puse mi blusa azul marino, la que Roberto decía que me hacía ver más joven, y mis aretes de perlas, los únicos que no había vendido para la boda de Ricardo. Por alguna razón, sentía que necesitaba verme respetable ese día. Antes de salir de mi recámara, hice algo que no había hecho en meses. Abrí el cajón secreto del tocador de Roberto, el que él pensaba que yo no conocía, pero donde lo había visto guardar cosas importantes durante años. Ahí estaba todo lo que necesitaba. Roberto había sido contador toda su vida, y los contadores no confían en nadie, ni siquiera en sus propios hijos. Especialmente cuando esos hijos vienen con esposas que preguntan cuánto vale tu casa en la primera visita. En ese cajón encontré copias de todos nuestros documentos importantes, pero más importante aún, encontré una libreta donde Roberto había estado anotando todas las veces que Ricardo y Sofía nos habían pedido dinero durante los últimos 5 años de su vida. Marzo 2016. Ricardo pidió $15,000 para reparar el carro. Le transferimos el dinero. Una semana después lo vimos en Facebook manejando un carro nuevo. Julio 2016. Sofía dijo que perdió el trabajo. Le dimos $20,000 para sus gastos. Al mes siguiente, Elena nos contó que la vio comprando ropa cara en el centro comercial. Diciembre 2016, emergencia médica de Sofía. Gastamos $35,000 en análisis privados. Nunca nos enseñó los resultados. Página tras página de préstamos que nunca fueron devueltos, de emergencias que resultaron ser mentiras, de manipulaciones que Roberto había documentado meticulosamente. En la última página, con la letra temblorosa que tenía en sus últimos días, Roberto había escrito algo que me partió el corazón. Lupita, si algo me pasa, ten cuidado con Ricardo y Sofía. He estado transfiriendo nuestro dinero a una cuenta que solo tú conoces. El número está en la caja fuerte. La clave es nuestro aniversario. No les digas a ellos. No confíes en ellos con nuestro patrimonio. Te amo. Roberto. Mi esposo había muerto sabiendo que nuestro hijo nos estaba robando y había hecho algo para protegerme. Con las manos temblando, marqué la combinación de la caja fuerte que estaba escondida detrás del cuadro de nuestra boda. Roberto me había mostrado esa combinación años atrás, pero yo nunca había pensado en usarla. Adentro encontré algo que me quitó el aliento. Estados de cuenta de una cuenta de banco que no conocía. Una cuenta a mi nombre, en un banco diferente al que Ricardo y Sofía conocían. Una cuenta con 2,400,000 pesos. Roberto había estado transfiriendo dinero poco a poco, durante los últimos 2 años de su vida. Cada vez que Ricardo y Sofía nos pedían dinero, Roberto movía el doble de esa cantidad a la cuenta secreta. También encontré un sobre con mi nombre escrito en la letra de Roberto. Adentro había una carta que me hizo llorar y sonreír al mismo tiempo. Mi querida Lupita, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo y porque nuestro hijo está tratando de aprovecharse de tu buen corazón. Perdóname por no haberte dicho la verdad antes, pero no quería preocuparte mientras yo estuviera vivo para protegerte. Ricardo y Sofía nos han estado robando durante años. He documentado todo en la libreta azul, pero más importante, he estado protegiendo nuestro dinero. La cuenta que encontraste es completamente tuya.
Ellos no saben que existe. Los únicos que conocen esta cuenta son tú y la licenciada Julia Ramírez, la gerente del banco. Ella ha sido mi cliente durante 10 años y es una mujer honesta. Si Ricardo algún día trata de llevarte al banco para que firmes algo, llama inmediatamente a la licenciada Julia. Su número está en este sobre. Ella sabe todo sobre nuestra situación. También he preparado un testamento nuevo. Está en el despacho del licenciado Hernández en el centro. Ricardo no hereda ni un peso hasta que devuelva todo lo que nos ha robado. Todo está documentado. Eres más fuerte de lo que crees, Lupita. Eres más inteligente de lo que ellos piensan. No dejes que abusen de ti. Con todo mi amor, Roberto Pede. En la carpeta roja están las escrituras de una casa en Puerto Vallarta, que compré como sorpresa para nuestro aniversario. Iba a decírtelo cuando cumpliéramos 45 años. La casa también es tuya. Vive ahí si quieres estar lejos de ellos. Me senté en el suelo de mi recámara, rodeada de documentos que probaban que mi esposo muerto me había estado cuidando mejor que mi hijo vivo. Roberto había sabido todo el tiempo lo que estaba pasando y había hecho un plan para protegerme. Cuando Ricardo tocó la puerta de mi recámara 10 minutos después, yo ya había guardado todo de vuelta en la caja fuerte. Pero había metido una cosa en mi bolsa, el número de teléfono de la licenciada Julia Ramírez. Mamá, ¿estás lista? Tenemos que llegar al banco antes de que cierre. Ya voy, mijo, le respondí con la voz más tranquila que pude. Pero por primera vez en meses, no estaba asustada. Por primera vez desde que Roberto murió, sabía exactamente qué hacer. Mi esposo me había dado el arma perfecta para defenderme, y yo iba a usarla. El camino al banco en el carro de Ricardo fue el más largo y el más corto de mi vida. Largo, porque cada minuto se sentía como una hora, escuchando a Sofía explicarme por 10ª vez que era solo un trámite sencillo. Corto porque sabía que cuando llegáramos, todo cambiaría para siempre. Doña Guadalupe, ¿se siente bien? La veo muy callada, me dijo Sofía desde el asiento del copiloto, volteándose para mirarme con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Estoy bien, mija, solo un poco nerviosa. Ya sabe cómo me pongo con los bancos. Ricardo me miró por el espejo retrovisor. Mamá, no se preocupe, nosotros nos encargamos de todo. Usted solo tiene que firmar donde le digamos. Qué fácil sonaba. Qué sencillo. Solo firmar donde me dijeran y perder todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante 43 años. Mientras ellos hablaban entre sí sobre el tráfico y el clima, yo repasaba mentalmente todo lo que había encontrado esa mañana. El número de la licenciada Julia estaba guardado en mi memoria como una oración. También tenía su tarjeta escondida en el compartimento secreto de mi bolsa, junto con una pequeña grabadora digital que había comprado meses atrás para grabar las recetas de mi hermana. Sí, una grabadora. Porque a los 68 años, una aprende que la gente dice cosas muy diferentes cuando piensa que nadie las está escuchando. Ricardo, dijo Sofía de repente, bajando la voz, pero no lo suficiente. ¿Trajiste los papeles que preparamos anoche? Claro, están en mi portafolio. El de la procuración está hasta arriba, como dijiste. Procuración. Ahí estaba la palabra que yo estaba esperando escuchar. Una procuración significaba que ellos podrían manejar todas mis cuentas, todas mis propiedades, todas mis decisiones. Una procuración significaba que yo dejaba de existir legalmente. ¿Crees que se dé cuenta de lo que está firmando?, susurró Sofía. Para nada. Anoche le puse las pastillas para dormir en su té. Está más confundida que de costumbre. Esperen, ¿pastillas para dormir? ¿En mi té? De repente todo tenía sentido. Las mañanas en que me levantaba aturdida sin razón. Las tardes en que me sentía como si estuviera viendo todo a través de un vidrio empañado. Los momentos en que Ricardo y Sofía me decían que había dicho cosas que yo no recordaba haber dicho. Me habían estado drogando. Sentí una oleada de rabia tan fuerte que tuve que morderme los labios para no gritarles ahí mismo en el carro.
Pero Roberto me había enseñado algo muy importante durante nuestro matrimonio. La venganza se sirve fría y la justicia requiere paciencia. ¿Está segura de que la licenciada Julia no va a hacer preguntas?, siguió susurrando Sofía. Sofía, tranquila. Llamé ayer y confirmé la cita. Le dije que mi mamá necesitaba actualizar sus documentos por su condición. Julia es muy profesional. No va a meterse en asuntos familiares. Qué equivocado estaba mi hijo, porque la licenciada Julia no era solo profesional. Según la carta de Roberto, era nuestra aliada. Mientras ellos seguían planeando mi destrucción financiera, yo planeé mi defensa. Primero, la grabadora ya estaba funcionando desde que subimos al carro. Todo lo que habían dicho hasta ahora estaba registrado. Segundo, en cuanto llegáramos al banco, le pediría permiso para ir al baño. Desde ahí llamaría a la licenciada Julia para alertarla de que estaba llegando bajo coacción. Tercero, había preparado 3 pequeños papeles esa mañana antes de salir. Uno decía ayuda bajo coacción, otro decía llame a licenciada Julia, y el tercero tenía el número de mi cuenta secreta escrito muy pequeño. Cuarto, y esto era lo más importante, sabía que no importaba lo que firmara en ese banco. Roberto había sido muy inteligente. Según los documentos que encontré, yo no era la única propietaria de nuestra casa y nuestras cuentas conocidas. Había un fideicomiso, algo que Ricardo no sabía que existía. Ya llegamos, anunció Ricardo, estacionándose frente al banco. Mamá, ¿está lista? Lista, le respondí, y por primera vez en meses, era completamente cierto. Entramos al banco como cualquier familia normal. Ricardo con su traje gris, que le daba aspecto de empresario exitoso. Sofía con su vestido azul y su bolsa de piel que yo le había regalado en su cumpleaños, y yo con mi blusa azul marino y mis aretes de perlas, luciendo como la abuela que necesitaba ayuda con sus papeles. Pero por dentro, yo era un volcán esperando el momento exacto para explotar. La licenciada Julia Ramírez resultó ser exactamente como me la había imaginado. Una mujer de unos 45 años, elegante pero no ostentosa, con esa mirada inteligente que reconoces cuando has sido maestra durante 35 años. Buenos días, señora Morales, me saludó con calidez genuine. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, licenciada. Gracias por recibirnos. Ricardo inmediatamente tomó control de la conversación. Licenciada, como le expliqué por teléfono, mi mamá necesita actualizar algunos documentos. Está un poco confundida últimamente y queremos asegurarnos de que todo esté en orden para cuidarla mejor. La licenciada Julia me miró directamente a los ojos cuando respondió. Entiendo. ¿Y usted, señora Morales, qué necesita hacer hoy específicamente? Esa pregunta era para mí, no para Ricardo. Punto para la licenciada Julia. Bueno, dije, fingiendo un poco de confusión. Mi hijo dice que necesito firmar unos papeles para el seguro médico de mi difunto esposo, pero yo pensé que ese seguro ya se había cancelado. Vi cómo Ricardo y Sofía se tensaron. No esperaban que yo recordara eso. Mamá, dijo Ricardo rápidamente, no es para el seguro, es para otros documentos relacionados con los beneficios. Pero la licenciada Julia ya había captado la inconsistencia. ¿Beneficios? ¿Qué tipo de beneficios específicamente? Sofía intervino con una sonrisa nerviosa. Licenciada, como mi suegro manejaba todas las finanzas, hay algunos pendientes que necesitamos resolver. Una procuración sería lo más conveniente para ayudar a doña Guadalupe. Ahí estaba, la palabra P, procuración. La licenciada Julia asintió profesionalmente. Entiendo. Una procuración es un documento muy importante, señora Morales. ¿Usted comprende completamente lo que significa? Bueno, comencé a decir, pero Ricardo me interrumpió. Licenciada, mi mamá confía en nosotros. Ya hemos hablado de esto en casa. Ella está de acuerdo. Disculpe, dijo la licenciada Julia con voz firme. Pero necesito escuchar a la señora Morales directamente. Es un requisito legal.
Era el momento perfecto. Licenciada, dije con mi voz más frágil, ¿podría usar su baño antes de firmar algo? Es que la presión, ya sabe cómo es uno a mi edad. Por supuesto, señora Morales. Está al final del pasillo. Ricardo se levantó. La acompaño, mamá. No, mijo. Son cosas de mujeres. Ya regreso. Caminé despacio hacia el baño, como la anciana que ellos creían que era. Pero una vez que cerré la puerta, saqué mi celular y marqué el número que había memorizado. Licenciada Julia, soy Guadalupe Morales. Estoy en su banco bajo coacción. Mi esposo Roberto le dejó instrucciones sobre esta situación. La pausa que siguió me confirmó que Roberto había hecho bien su trabajo. Señora Guadalupe, dijo la licenciada Julia en voz baja, don Roberto me preparó para este día. ¿Está usted lista para lo que vamos a hacer? Más que lista, licenciada. Es hora de que mi hijo aprenda quién es realmente su madre. Cuando regresé a la oficina 5 minutos después, Ricardo y Sofía estaban revisando los papeles que querían que firmara. No tenían idea de que su plan perfecto estaba a punto de convertirse en su pesadilla perfecta. La licenciada Julia me sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía algo diferente, complicidad. ¿Lista para proceder, señora Morales? Completamente lista, respondí, y por primera vez en 5 años tenía el control total de la situación. Muy bien, dijo la licenciada Julia, organizando los papeles sobre su escritorio con movimientos deliberados. Antes de proceder con cualquier firma, es mi obligación legal explicarle exactamente qué está firmando, señora Morales. Ricardo se removió en su silla. Licenciada, ya le expliqué a mi mamá en casa. Señor Morales, interrumpió la licenciada Julia con voz firme. Cuando se trata de procuraciones y transferencias de bienes, el banco tiene protocolos muy estrictos. Necesito hablar directamente con su madre. Sofía trató de sonreír, pero sus ojos mostraban nerviosismo. Por supuesto, licenciada. Solo queremos asegurarnos de que doña Guadalupe entienda todo claramente. La licenciada Julia me miró directamente. Señora Morales, ¿sabe usted qué es una procuración general? La verdad, no estoy completamente segura, respondí fingiendo confusión. ¿Podría explicármelo? Una procuración general le da a otra persona el derecho legal de manejar todas sus cuentas bancarias, vender sus propiedades, hacer inversiones en su nombre y tomar decisiones financieras sin consultarle. Básicamente, esa persona se convierte en el dueño legal de todo lo que usted posee. El silencio en la oficina se volvió espeso, como el mole que preparaba en días especiales. Ricardo y Sofía se miraron con esa mirada que ya conocía tan bien. Pero licenciada, dijo Ricardo rápidamente, es solo para ayudar a mi mamá con las cosas complicadas. No es que vayamos a vender nada o... Señor Morales, lo interrumpió la licenciada Julia. Según estos documentos que usted trajo, la procuración incluye específicamente el derecho a vender la propiedad ubicada en la colonia americana, así como a transferir todos los fondos de las cuentas de su madre. Sofía se aclaró la garganta. Es una medida preventiva, licenciada, por si doña Guadalupe necesita ser internada en una casa de cuidados especializados. Esas cosas cuestan mucho dinero. ¿Internada? Pregunté dejando que mi voz sonara alarmada. ¿Quién habló de internarme? Yo me siento perfectamente bien. Ricardo se inclinó hacia mí con esa sonrisa paternalista que había perfeccionado. Mamá, ya hablamos de esto. El doctor dijo que es mejor prevenir. Con tu condición... ¿Cuál condición? Preguntó la licenciada Julia. ¿Su madre ha sido diagnosticada con alguna condición que afecte su capacidad mental? Bueno, no oficialmente diagnosticada, admitió Sofía, pero ha tenido episodios, olvidos, confusión. Entiendo, dijo la licenciada Julia tomando notas. Señora Morales, ¿se siente usted mentalmente confundida en este momento? Para nada, licenciada. De hecho, me siento más clara que nunca. Y entonces la licenciada Julia hizo algo que no esperaba. Sonrió. Perfecto.
entonces creo que es momento de revisar toda su situación financiera antes de proceder con cualquier documento. Se volvió hacia su computadora. Señora Morales, veo aquí que usted tiene varias cuentas con nosotros. Ricardo se enderezó. Sí, licenciada. Esa es precisamente la cuenta que necesitamos poder manejar. Interesante, murmuró la licenciada Julia mirando la pantalla. Porque según nuestros registros, la cuenta principal de la señora Morales fue cerrada hace 6 meses. El color se fue de la cara de Ricardo. ¿Cómo que cerrada? Todos los fondos fueron transferidos a otra institución por instrucciones de don Roberto Morales antes de su fallecimiento. Sofía se paró de su silla. Eso no puede ser. Nosotros hemos estado manejando las cuentas de doña Guadalupe durante meses. ¿Ah, sí?, preguntó la licenciada Julia con curiosidad genuina. ¿Y qué cuentas han estado manejando exactamente? Era el momento que había estado esperando. Saqué mi grabadora del bolso y la puse sobre el escritorio. Quizás esto ayude a aclarar las cosas, dije con voz firme. Presioné play. La voz de Ricardo llenó la oficina. ¿Estás segura de que va a funcionar? Ricardo, tranquilo. Ella confía en ti. Solo necesitas que firme donde está marcado. Yo me encargo del resto. Pero ¿y si pregunta qué está firmando? Por eso trajimos los papeles confusos. Le decimos que es para el seguro de gastos médicos de don Roberto. Las caras de Ricardo y Sofía pasaron del shock al pánico en segundos. Mamá, balbuceó Ricardo, ¿desde cuándo tienes una grabadora? Desde que me di cuenta de que mi propio hijo me estaba drogando con pastillas para dormir en mi té, respondí. Mi voz ya no fingía fragilidad. La licenciada Julia tomó más notas. ¿Drogando? ¿Puede elaborar sobre eso, señora Morales? Presioné play otra vez. La voz de Ricardo era inconfundible. Anoche le puse las pastillas para dormir en su té. Está más confundida que de costumbre. Sofía se paró bruscamente. ¡Esto es una trampa! Ella nos está grabando sin permiso. Sofía, dije con la calma que había aprendido de 43 años de matrimonio con un contador, en México, una persona puede grabar conversaciones donde ella está presente sin avisar a las otras partes. Lo aprendí en un programa de televisión. La licenciada Julia asintió. Señora Morales está en lo correcto, y considerando el contenido de estas grabaciones, creo que necesitamos llamar a las autoridades. ¡No!, gritó Ricardo. Esto es un malentendido. Solo queríamos ayudar a mi mamá. ¿Ayudarme?, pregunté, parándome de mi silla por primera vez en la reunión. ¿Ayudarme robándome mi casa? ¿Ayudarme drogándome? ¿Ayudarme aislándome de mis amigas? Saqué la libreta azul de Roberto de mi bolso. Ricardo, tu papá documentó todo. Cada peso que no robaste durante 5 años. Cada mentira que dijiste. Cada emergencia falsa que inventaste. Abrí la libreta en una página al azar y leí. Diciembre 2016. Ricardo dijo que Sofía necesitaba una operación de emergencia. Le dimos $35,000. Una semana después, Elena los vio en Cancún subiendo fotos a Facebook. Sofía se sentó pesadamente. Doña Guadalupe, usted no entiende. Nosotros teníamos gastos, necesidades. ¿Necesidades? Mi voz se alzó. ¿Tus necesidades? ¿Y qué hay de mis necesidades? De mi necesidad de sentirme segura en mi propia casa. De mi necesidad de confiar en mi propio hijo. Ricardo trató de acercarse a mí. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos devolver el dinero. ¿Cuál dinero, Ricardo? ¿Los 300,000 pesos que me robaron durante 5 años? ¿O el dinero que planeaban robar hoy? La licenciada Julia se aclaró la garganta. Señora Morales, ¿quiere que proceda con llamar a las autoridades? Aún no, licenciada, porque no hemos llegado a la mejor parte. Saqué el sobre que Roberto había dejado para mí y lo puse sobre el escritorio. Ricardo, tu papá sabía exactamente qué tipo de persona eras y preparó algo especial para este día. Le entregué la carta a la licenciada Julia. ¿Podría leer esto en voz alta, por favor?
La licenciada Julia comenzó a leer la carta de Roberto. Cuando llegó a la parte donde explicaba que había estado transfiriendo dinero a una cuenta secreta, Ricardo se puso pálido. Cuando leyó sobre la casa en Puerto Vallarta que yo no sabía que existía, Sofía comenzó a llorar. Pero cuando leyó la parte final sobre el Nuevo Testamento donde Ricardo no heredaba nada hasta devolver todo lo robado, mi hijo se desplomó en su silla. «Esto no puede ser legal», murmuró. «Oh, pero lo es», dijo la licenciada Julia. Don Roberto consultó conmigo todo el proceso. Todo está perfectamente documentado y es completamente legal. Me volví hacia Ricardo y Sofía, que parecían dos niños castigados. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? No es el dinero. Es que su papá murió sabiendo que ustedes nos estaban robando. Es que los últimos años de su vida los pasó preocupándose por protegerme de su propio hijo. Ricardo finalmente encontró su voz. «Mamá, lo siento. No sabíamos que papá... ¿Que tu papá qué? ¿Que era más inteligente que ustedes? ¿Que me amaba más de lo que ustedes jamás lo harán? ¿Que vio a través de sus mentiras cuando yo era demasiado buena para hacerlo?» Sofía levantó la cabeza. «Doña Guadalupe, nosotros la queremos. Solo queríamos seguridad financiera». Me reí. No pude evitarlo. Después de meses de sentirme como una carga, como una anciana confundida, como un problema que resolver, me reí con ganas. ¿Seguridad financiera? Sofía, trabajé durante 35 años. Roberto trabajó durante 40 años. Compramos nuestra casa cuando ustedes ni siquiera se conocían. Tenemos ahorros que vienen de décadas de trabajo honesto. ¿Y ustedes qué han aportado? ¿Qué han construido? ¿Qué han ganado con su propio esfuerzo? El silencio que siguió fue ensordecedor. La respuesta es nada, continué. No han construido nada. No han aportado nada. Solo han tomado. Han sido parásitos viviendo de mi trabajo y del trabajo de su papá. La licenciada Julia cerró la carpeta con los documentos que habían traído. «Señora Morales, estos documentos de procuración son fraudulentos. Su firma había sido falsificada en varios lugares». «¿Falsificada?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Sí, además, según las instrucciones que don Roberto dejó conmigo, usted es la única autorizada para acceder a sus verdaderas cuentas. Su patrimonio real está completamente protegido». Me volví hacia Ricardo una última vez. «Hijo, tu papá te amaba. Yo te amo. Pero el amor no significa permitir que abusen de ti. Y definitivamente no significa permitir que te roben». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Ricardo con voz pequeña. Miré a la licenciada Julia. «¿Cuáles son mis opciones legales?». «Tenemos evidencia de fraude, coacción, falsificación de documentos y, según las grabaciones, administración de sustancias sin consentimiento. Podríamos proceder penalmente». Ricardo y Sofía se miraron con terror. Pero yo había sido madre durante 40 años. Y las madres, incluso las madres traicionadas, siempre buscan una manera de enseñar en lugar de solo castigar. «No voy a meterlos a la cárcel», dije finalmente. «Pero aquí están mis condiciones y no son negociables». Saqué una hoja de papel donde había escrito todo esa mañana después de encontrar las evidencias. Primero, van a devolver cada peso que me robaron. Los 300,000 pesos están documentados en la libreta de su papá. Tienen 6 meses. Segundo, van a firmar un documento prometiendo que nunca más se acercarán a mis finanzas, mis propiedades o mis decisiones médicas. Tercero, van a ir a terapia familiar, los dos, para entender por qué pensaron que esto estaba bien. Y cuarto, si alguna vez, vuelven a mentirme, manipularme o aprovecharse de mí, no habrá segunda oportunidad. Los demandaré penalmente y criminalmente por todo lo que hicieron». Ricardo tenía lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿podemos todavía ser una familia?». Lo miré a los ojos, esos ojos que había visto crecer desde bebé, esos ojos que una vez me miraron con amor genuino. «Ricardo,
Seremos familia cuando tú demuestres que puedes ser un hijo, no un ladrón que comparte mi sangre. Un hijo. Me volví hacia la licenciada Julia. ¿Podría ayudarme a organizar todos mis documentos reales? Creo que es hora de que tome control completo de mi vida. Será un placer, señora Morales. Cuando salimos del banco 1 hora después, yo caminaba diferente. Tenía la espalda recta, la cabeza en alto y una cuenta bancaria con 2.4 millones de pesos que mis ladrones de hijos ni siquiera sabían que existía. Ricardo y Sofía caminaron hacia su carro en silencio. Yo me subí a un taxi que la licenciada Julia había llamado para mí. Cuando el taxi arrancó, vi a mi hijo por el espejo lateral. Estaba parado junto a su carro, viendo cómo me alejaba, probablemente dándose cuenta por primera vez en su vida de que había subestimado completamente a su madre. Por primera vez en 5 años me sentí libre. 6 meses después de ese día en el banco, estoy sentada en la terraza de mi casa nueva en Puerto Vallarta, viendo el atardecer sobre el Océano Pacífico mientras escribo estas líneas. Roberto tenía razón. Es la casa más hermosa que he visto en mi vida. Tiene vista al mar, un jardín donde ya planté geranios como los que tenía en Guadalajara, y lo más importante, paz. Una paz que no había sentido en años. Hoy recibí el último pago de Ricardo. Sí, cumplió su palabra. Los 300,000 pesos están de vuelta en mi cuenta, junto con una carta de disculpas que me llegó hace 2 semanas. Una carta real, no de esas que escribe cuando quiere algo. Una carta donde acepta que lo que hicieron estuvo mal, donde reconoce que su papá era más sabio de lo que él pensaba y donde me pide perdón sin condiciones. ¿Lo he perdonado? Esa es la pregunta que me hacen mis amigas cuando me llaman. Elena viene a visitarme el próximo mes, junto con otras 3 compañeras de la escuela. Les dije que tengo 4 recámaras y una alberca, así que pueden quedarse todo el tiempo que quieran. El perdón es complicado cuando eres madre, porque una madre ama incondicionalmente, pero también tiene derecho a protegerse. He aprendido que perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa permitir que vuelva a pasar. Ricardo y Sofía están en terapia como acordamos. Su terapeuta me llamó el mes pasado para preguntarme si estaría dispuesta a participar en una sesión familiar. Le dije que sí, pero con condiciones. Que reconozcan completamente lo que hicieron, que entiendan el daño que causaron y que acepten que las cosas entre nosotros nunca volverán a ser como antes. Porque antes yo era una víctima que no sabía que lo era. Ahora soy una mujer que conoce su valor. Mi vida aquí en Puerto Vallarta es diferente a todo lo que había imaginado. Me levanto cuando quiero, desayuno en la terraza leyendo las noticias en mi tablet que aprendí a usar en YouTube, camino por la playa cada mañana y por las tardes tomo clases de pintura en el Centro Cultural del pueblo. ¿Saben qué descubrí a los 68 años? Que soy buena pintando. Roberto siempre me decía que tenía manos de artista, pero yo nunca tuve tiempo de explorarlo. Ahora tengo todo el tiempo del mundo. También descubrí que no necesito que nadie cuide de mí. Manejo mis propias finanzas, pago mis propias cuentas, tomo mis propias decisiones médicas. La licenciada Julia me ayudó a organizar todo de una manera que si algún día realmente necesito ayuda, estará disponible de manera legal y transparente. Pero por ahora, estoy perfectamente capaz de cuidarme sola. José Luis, mi hijo menor, me visita cada mes. Él siempre fue diferente a Ricardo, trabajador, honesto, respetuoso. Cuando le conté lo que había pasado con su hermano, se enojó tanto que quiso ir a confrontarlo, pero yo le dije que no, que cada quien tiene que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. José Luis me ayudó a mudarme aquí. Me acompañó a comprar muebles nuevos y se aseguró de que tuviera todo lo necesario. Pero nunca me ha pedido dinero. Nunca ha tratado de manejar mis asuntos. Nunca me ha hecho sentir como una carga. Así es como se comporta un hijo de verdad. La semana pasada recibí una llamada que no esperaba. Era mi vecina de la casa de Guadalajara, doña Carmen. Me contó que había visto a Ricardo y Sofía limpiando la casa, pintando las paredes, arreglando el jardín.
Doña Lupita, se ve que están preparando la casa para cuando usted regrese. Se ven diferentes, más humildes. No sé si algún día regresaré a vivir a esa casa. Por ahora, la tengo rentada a una familia joven con 2 niños que la cuidan como si fuera suya. La renta me da ingresos extra que uso para mis clases de pintura y para viajar. El próximo mes voy a Oaxaca con mis amigas a conocer los talleres de artesanías. A los 68 años, estoy viviendo aventuras que nunca pensé que tendría. Pero lo más importante que he aprendido en estos 6 meses es esto. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando no estás siendo manipulada, controlada o subestimada. Roberto me dejó más que dinero y propiedades. Me dejó la herramienta más poderosa que existe, la verdad. Y con esa verdad me liberé. ¿Extraño a Ricardo? Claro que sí. Extraño al niño que fue, al joven que pensé que podría llegar a ser. Pero no extraño las mentiras, las manipulaciones, el miedo constante de hacer algo mal, la sensación de ser una carga en mi propia vida. Si mi historia llega a alguna mujer que está pasando por algo similar, quiero que sepa esto: usted no está loca. Sus sentimientos de que algo está mal probablemente son correctos, y usted es más fuerte de lo que cree. No importa si tiene 40, 50, 60, 70 años o más. Nunca es demasiado tarde para reclamar su dignidad. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para decir, esto no está bien, y hacer algo al respecto. Busque ayuda. Documente todo. Confíe en sus instintos. Y recuerde que el amor verdadero, el amor de familia real, nunca requiere que usted sacrifique su dignidad, su seguridad o su bienestar. Esta mañana, mientras regaba mis geranios nuevos, encontré una nota que Roberto había escondido en la maceta favorita que traje de Guadalajara. Una nota que había estado ahí todo este tiempo, esperando a que yo la encontrara. Lupita, si estás leyendo esto, significa que estás libre, significa que usaste tu fuerza, tu inteligencia y tu valor para protegerte. Estoy orgulloso de ti, siempre lo estuve. Disfruta tu nueva vida, te lo mereces. Con todo mi amor, Roberto. Lloré cuando leí esa nota, pero fueron lágrimas de felicidad, de liberación, de gratitud por haber tenido un esposo que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Esta noche voy a cenar con mis nuevos amigos aquí en Puerto Vallarta. Somos un grupo de mujeres y hombres de diferentes edades que nos reunimos cada viernes en el restaurante del pueblo. Platicamos, reímos, compartimos nuestras historias. Muchos de ellos también han tenido que empezar de nuevo en diferentes etapas de sus vidas. Mañana temprano voy a caminar por la playa, como hago cada día. Voy a saludar a don Fernando, el señor que vende cocos, y a doña María, que hace las mejores quesadillas del malecón. Voy a sentarme en mi lugar favorito, donde las olas llegan justo a mis pies, y voy a agradecerle a Roberto por haberme dado la oportunidad de descubrir quién soy realmente. Porque yo no soy solo la mamá de Ricardo o la viuda de Roberto. Soy Guadalupe Morales. Tengo 68 años. Soy independiente, fuerte, inteligente y digna de respeto. Y por primera vez en años estoy verdaderamente feliz. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Comenta abajo de dónde me estás viendo. Me encanta saber qué tan lejos ha llegado mi relato y si ha servido para ayudar a otras personas en situaciones parecidas. Porque al final, todas nuestras historias están conectadas y cuando una mujer se libera, abre el camino para que otras también lo hagan. Si te gustó mi historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos de mujeres que decidieron no quedarse calladas. Hasta la próxima y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Con cariño desde Puerto Vallarta, Guadalupe.